¿Qué tal amigos? El Festival de Biel cumple su aniversario número 50 y esta partida que les vengo a traer es entre el maestro internacional Noel Studer y el gran maestro húngaro Peter Leko. Es de la ronda 1, así que vamos a ver qué sucedió. D4, caballo F6, C4, E6. Todavía esto se puede transponer en muchas aperturas. Aquí las blancas juegan G3, que es una invitación a la apertura catalana, pero las negras la rechazan y juegan C5. A lo cual, tras el avance del peón a D5, se cambian peones y se llega a una posición tipo Benoni, en donde noten que las negras tienen mayoría de peones en el flanco de dama y bueno, van a tratar de aprovecharlo. Tras torre de 8 y alfil F4 por parte de las blancas, aquí les debo comentar que las negras tienen varios planes. Uno de ellos, digamos creo que es el más popular, es realizar A6 para continuar con B5, es decir, se quiere aprovechar desde su gran mayoría de peones. Otro plan es continuar con caballo A6 seguido de caballo C7 y nuevamente avanzar los peones A y B. Pero el plan que elige aquí el gran maestro Leko es esta jugada caballo E4 que intenta simplificar la posición. Y en efecto, tras los cambios de caballos, aquí las blancas continúan con caballo D2, estamos todavía en teoría e incluso esta entrega de calidad, que fue lo que hizo el gran maestro Leko, es también conocido. De hecho, elegir una idea como torre B4, que también se ha jugado, pues existe también el mismo tema de sacrificar el peón B para que las blancas ganen tiempo de llevar el caballo a C4, atacar a la torre y atacar este importante peón. Digamos que esa es la idea que tienen las blancas para tener un mejor juego. Es por eso que este sacrificio de calidad permite a las negras ganar otro peón, pero bueno, digamos que la posición ahora es desequilibrada, pero aún así hay varias partidas que han demostrado que las negras todavía tienen buen juego. Tras E4, caballo D7 y dama F3, el plan que ahora tiene aquí el gran maestro Leko es tratar de aprovecharse de las casillas negras, ya que las blancas no tienen ese alfil, y por eso hacen esta jugada alfil H6. ¿Cuál es la idea? Venir con H4 y forzar a que este peón avance para poder aprovecharse de las casillas negras. Entonces, aquí el maestro internacional Studer juega caballo C4 mirando D6, así que las negras juegan caballo B6. Invitan a cambiar caballos, aunque ese cambio le favorecería al negro y por eso el maestro Studer regresa con el caballo. Noten que realizar el cambio caballo por, peón por, solo permite que esta torre tenga actividad y de hecho más adelante este peón puede generar muchos problemas. Así que tras caballo E3, aquí van las negras, dama H4. Así que las blancas están forzadas a avanzar el peón. Y ahora que esta casilla ha quedado débil, ¿qué hace el gran maestro húngaro? Caballo D7, va por esa casilla. Así que para disminuir la presión, lo que hace aquí el maestro Studer es dama G4, invitar al cambio de damas. Esta jugada de hecho es la novedad porque anteriormente se había intentado llevar este caballo a esta casilla, pero tras dama G4 pues se cambiaron las damas y ahora el gran maestro Leko juega alfil F4. Por supuesto las negras tienen que evitar este avance de peón. Entonces aquí el maestro Studer cambia peones en G6 y ahora realizan esta jugada torre B3, tal vez con la idea de venir a F3. Aunque debo decir también que en vez de torre B3 existía ideas de, por ejemplo, jugar torre E1 para poder dar vida a este alfil. Sobre todo en esta diagonal, ya que en la gran diagonal ya no tiene nada que hacer. Pero con torre B3 por parte de Studer, el gran maestro Leko estuvo pensando aquí por 40 minutos y después de gastar todo ese tiempo reflexionando en la posición, hace esta jugada B5. A primera vista uno puede decir, bueno, no puedo capturar este peón porque viene alfil A6 y voy a perder una torre. No capturarlo va a permitir una gran avalancha de peones y no se ve un contrajuego por parte de las blancas. Así que el maestro Studer decide capturar ese peón y tras alfil A6 y torre A5, las blancas están esperando que se capture la torre y bueno, las blancas van a venir
con alfil por torre. Y bueno, este alfil va a venir a B5, a C6. Y bueno, pareciese que va a haber compensación. El detalle es que aquí el gran maestro húngaro no juega alfil por torre, sino que realiza esta jugada alfil E2, atacando ese caballo. ¿Qué pueden hacer las blancas aquí? Bueno, el blanco jugó alfil H3, porque retirar el caballo a esta casilla E3 va a permitir que las negras obtengan una buena posición tras el cambio en E3, seguido ahora sí de capturar esa torre, y finalmente este caballo tiene una excelente posición y este peón pasado es de preocupación. Las blancas, por ejemplo, en esta variante no pueden aventurarse a ir por este peón porque siempre las negras van a tener este contrajuego. Es muy peligroso ese peón, de hecho. Entonces, aquí tras alfil H3 por parte del maestro Studer, el gran maestro Lecco hizo otra maravillosa jugada. No captura la torre, sino que juega alfil D2. ¡Qué interesante! Ataca la torre, esa pareja de alfiles mira muchísimas casillas, pero lo más importante es que apoyan a este peligroso peón. Así que ahora las blancas deben de jugar con mucho cuidado. Aquí ellas hacen torre A3 y luego de C4 por parte de las negras, aquí las blancas encontraron una interesante maniobra para poder simplificar la posición. Caballo H6 jaque. ¿Cuál es la idea de esa jugada? Bueno, que tras alfil por caballo, las blancas tienen este movimiento intermedio torre E2, atacando primero el alfil, y cuando este alfil se retire, finalmente las blancas capturan el caballo. Es por eso que tras caballo H6, las negras jugaron rey G7. Así que luego de alfil por caballo, ¿se puede capturar este caballo? Sí, pero las negras hicieron otra jugada mucho más fuerte, que es C3. Este peón se está volviendo un gran peligro para las blancas, así que ahora hay que ver cómo ellas pueden controlar este peligroso avance C2. Lo que hizo el maestro Studer fue evitar ese avance con alfil A4. Entonces este caballo de hecho está perdido. ¿Qué puede el gran maestro húngaro jugar? Porque habrán notado que estas dos torres blancas no tienen mucha actividad. Este par de alfiles, digamos que controla muchas partes del tablero, y sobre todo este peligroso peón pasado que mantiene a este alfil también en una casilla no muy activa. Aquí lo que hizo el gran maestro Lecco fue realizar esta jugada torre H8. Si bien es cierto se pudo capturar el caballo rápidamente, con torre H8 también tiene las ideas de, no lo sé, tal vez si este caballo se retire, pues probablemente venir con una red de mate con estas piezas. De verdad que no sabría decirlo. Pero tras torre H8 por parte del Lecco, las blancas hicieron esta bonita jugada caballo G4. ¿Cuál es la idea de esa entrega de caballo en esa casilla? Pues que tras alfil por caballo ahora existe esta jugada F3 y ya este alfil no puede regresar a esta casilla. Así que tras alfil H3 y torre D1, ahora aquí las negras hacen esta jugada torre B8. Se amenaza entrar en B2 y apoyar este avance. Así que digamos que aquí las blancas tienen opciones de evitar que la torre ingrese. Fíjense, evitarlo con la jugada torre B3, esta jugada es una variante, torre B3. En este caso seguiría alfil E3 jaque, rey H1 y torre C8. Ahora este peón nuevamente va a estar apoyado a avanzarlo, así que las blancas tienen que quitar la torre para que este alfil esté preparado para entregarse, pero tras F5, que es una buena jugada, ya que en esta variante las negras se preparan para traer de regreso al alfil. Si bien las blancas pueden bloquear el avance de peón con alfil C2, tras los cambios en E4, alfil G4 es una bonita jugada porque se está amenazando no solo la torre, sino alfil F3 mate. Y por eso tras torre F1 y alfil E2 ya esta torre queda paralizada y las negras recuperarían la calidad con ventaja. Entonces esta variante aquí con torre B3 no funciona. Ahora, ¿se puede bloquear entonces la entrada de la torre en B2 con la jugada alfil B3? Pues tampoco, porque tras boom torre por, entonces
las negras ganan. Así de simple. Es por ese motivo que ante tales variantes y donde se ve que este peón es muy peligroso, lo que hizo el maestro Studer fue devolver la pieza, y al menos con esta entrega ya se tiene control de este peón. Tras torre B2 y alfil D1, todavía las blancas tienen control en la posición. Ahora hay que ver cómo las negras aquí intentan romper esa defensa. Es muy llamativo ya venir con el rey por las casillas negras, pero lo que hace aquí el gran maestro húngaro es G5 y tras rey E3 F5, una idea muy interesante tratando de romper esta estructura. Noten que capturar no tiene sentido porque activas este alfil, así que lo que hizo aquí las blancas fue primero capturar con jaque y tras rey F6 rey D3. ¿Cuál es su idea? Venir con rey C3 y cuando esta torre se retire ya pueden jugar las blancas tranquilamente, le dan un gran respiro. Pero tras rey D3 las negras encontraron esta maravillosa jugada G4. Es una bonita manera de destruir esta cadena de peones y ahora sí las blancas están en problemas. Estamos en el movimiento 39. Para llegar al control de los 40 movimientos, las blancas se equivocan y hacen torre H7. Este fue, digamos, el error en la partida y ya no hay marcha atrás, porque luego de alfil G2, ahora sí las blancas tienen muchísimos problemas. Simplemente se amenaza alfil F3 y cuando este alfil desaparezca, este peón promociona. Ahora a partir de aquí es muy instructivo ver cómo el gran maestro húngaro pega esta posición. Tras torre H5 por parte de Studer, pues las negras capturaron en F3 y torre por peón jaque. Tras rey G6, pues las blancas están forzadas a capturar ese alfil con la torre para que el alfil en D1 pues siga mirando la casilla de coronación. Bueno, estamos ya en este final en donde luego de torre por peón, las blancas solamente tienen movimientos de espera y las negras poco a poco se van a aprovechar de su calidad de más. El primer paso es venir por este peón y ahora viene la segunda fase de este final, que es tratar de alejar a estas dos piezas de esos peones blancos. Así que lo que vemos ahora son maniobras que hace el gran maestro húngaro, que por cierto es muy instructivo como poco a poco mejora su posición a través del Suswan. Ya estamos muy cercanos al final, en donde tras luego de alfil B1, torre C8, rey B3, torre B8 jaque, y ya aquí el blanco abandonó. ¿Por qué? Fíjense, uno pudiese pensar que tras rey A2 las negras entregarían aquí la calidad y el final de peones se ganaría, pero no, porque las blancas están a tiempo de ganar la oposición y la partida sería tablas. No, la idea tras esta jugada torre B8 es que tras rey A2 las negras van a jugar por el Suswan con esta jugada rey D2. Noten que el alfil ya no tiene escape, así que luego de rey A1, rey C3, alfil A2, noten cómo las blancas se quedan sin movimientos. Tras alfil C4, torre A8, alfil A2, rey C1, Suswan. Las blancas están forzadas a avanzar este peón, pero tras esta captura ya las negras están completamente ganadas. Así que amigos, espero te haya gustado muchísimo esta partida. Me puedes regalar un pulgar arriba. Si es primera vez que ves uno de mis videos, puedes suscribirte a mi canal, o si deseas puedes apoyar con una donación a través de mi página de Patreon. Así que nos estamos viendo en otro próximo video, amigos. Cuídense. Un abrazo ajedrecístico para todas aquellas personas que apoyan el canal. Muchas gracias.